Son las 8:55 y vamos a hablar de la misma manera que hemos hecho ayer sobre un tema que nos afecta a todos, que es el transporte público en las ciudades de Lima y particularmente en la urbe enorme que constituye Lima con el Callao. Este es un tema grave, afecta nuestra vida, la vida familiar, el tiempo de las personas y la productividad de nuestra economía. Y sin embargo, no hay una reforma seria en marcha. Por el contrario, estamos enfrentando retrocesos y la amenaza de que cese de funcionar el metropolitano, que es el tema sobre el que hemos hablado ayer con representantes de los operadores que de acá fueron a una reunión con la ATU que no ha dado resultados. Vamos a hablar ahora con otro sector de los operadores del transporte público, que son las empresas que tienen buses de 12 metros o más y que constituyen en total, creo, 8.500 unidades en Lima y Callao, que es cerca de la mitad de la totalidad de los buses que hay. Y hemos invitado al presidente de la Cámara de Transporte Urbano, que es el señor Ricardo Pareja. La Cámara, hay que decirlo, integra la unidad gremial de transporte urbano. Señor Pareja, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Ustedes también mantuvieron una reunión después de los operadores del Metropolitano y los corredores con la ATU. ¿Qué cosa pedían ustedes? ¿Qué se consiguió en la reunión mantenida el día de ayer con una ATU que, recordemos, tiene una presidencia interina? El gobierno no se tomaba la molestia de nombrar a alguien con un estatuto sólido y permanente. Correcto. Yo quisiera, agradeciendo esta invitación, manifestar en primer lugar nuestro deseo de que el país no se perjudique con un transporte tan negativo que tenemos en la actualidad. Nosotros vemos con mucha pena cómo desde los últimos años, ya hace unos 15, 20 años, realmente hemos visto cómo autoridad tras autoridad, empezando por los alcaldes y las anteriores gestiones del ATU, en la que realmente no se han tomado políticas en base a la razón o en base a lo que más conviene a la ciudad. Desgraciadamente tenemos autoridades anteriores que básicamente han permitido situaciones pues totalmente aberrantes e irregulares, ¿no? En el caso de una modernidad estamos de acuerdo todos, pero tiene que ser pues pensando en primer lugar en el público usuario. Yo solamente ¿A qué se refiere con eso? Porque el día de ayer nos explicaba aquí con bastante claridad el representante del concesionario de buses del Metropolitano que incluso había el peligro o existe la posibilidad de que el Metropolitano deje de operar por unos incumplimientos que hay por parte de ATU. Entre otras cosas, por ejemplo, el control de las otras rutas que van en las mismas rutas que sigue el Metropolitano. La competencia desleal, así lo calificó en su momento. Y estos concesionarios han hecho público un comunicado donde dicen que luego de 2 reuniones realizadas con los funcionarios de ATU, se ha constatado la falta de interés del espacio de diálogo. Las conversaciones han demostrado ser infructuosas debido a que los funcionarios no parecen comprender la gravedad de la crisis que atraviesa el sistema como tal. En consecuencia, las propuestas presentadas no abordan adecuadamente los problemas actuales, por lo tanto, la cosa ha quedado ahí. ¿Usted qué diría? ¿Cómo resolver esto sin sacrificar o que finalmente quede de lado el sistema metropolitano que de una u otra manera era un avance ya en la formalización y en el orden del transporte urbano en la capital? Claro, nosotros en primer lugar invocamos a la razón y a la justicia, que es lo que correspondería. Nosotros hemos visto como antecedente que durante 12 años el Metropolitano hasta el día de hoy sigue en preoperación. Esto es algo inconcebible, que una concesión dada por 12 años, ya terminaron los 12 años y siguen en preoperación. ¿Por qué? Porque han habido pues situaciones totalmente aberrantes, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, COFIDE financió los vehículos del Metropolitano, han pasado 12 años y no se pagó un sol de la deuda de COFIDE. Han tenido un corredor exclusivo construido con dinero del Estado, con una situación en la cual nosotros no estamos en contra del Metropolitano. Lo que nosotros pedimos, no estamos en contra. Parece. No, lo que estoy diciendo es que las condiciones deben ser correctas conforme corresponde. ¿Y cuáles son esas condiciones correctas? Que se le dé un trato equitativo tanto a los de los corredores, al Metropolitano y a los transportistas formales. Le pongo un ejemplo. Durante la pandemia todos hemos sido afectados y no estamos en contra de que ellos hayan recibido un subsidio. Lo que estamos sí en contra porque
nos genera indignación de cómo solamente se puede dar a un sector que no representa más del 10% entre los corredores y el metropolitano, y a ese 90% que trasladamos los mismos pasajeros. No es que el metropolitano traslade pasajeros distinto a lo de los transportistas formales, no se le haya dado ese subsidio que sí han recibido los corredores y el metropolitano. Ahora, hemos visto con mucha pena cómo se daban situaciones pues, de privilegios en la que no estamos en contra de que haya un transporte moderno, pero hemos tenido autoridades que al transporte formal, que representamos el 90%, por ejemplo, se nos da, no en esta última administración de ATO, sino en las anteriores, se nos decía que de las rutas que actualmente hay, vamos a disminuir la flota en un 40, 50, 60%. ¿Por qué? Porque supuestamente se lo van a dar a unos operadores que no necesariamente somos nosotros. La idea, entonces, y lo que no terminamos de entender, sí, permítame, es el desorden. ¿Cómo empezamos a ordenar? Porque lo que hay en este momento es un desorden. Nosotros creemos... La idea de los estímulos y los contratos de concesión tiene que ver con eso, con privilegiar a aquel que se somete a las reglas, que acata las reglas. Esos son los estímulos. Totalmente Permítanos, por favor, ir al resumen, al gran resumen de la hora. Son las 9:01 y continuamos conversando de este que es un tema fundamental, sin duda. Vamos a ir entonces al gran resumen a las 9:01 y regresamos. Son ya las 9:08, estamos en Ampliación de Noticias nuevamente, retomando nuestra conversación con el presidente de la Cámara de Transporte Urbano, integrante al tiempo de la Unidad Gremial de Transporte Urbano, el señor Ricardo Pareja. Ayer conversábamos y la verdad nos quedamos bastante sorprendidos y asustados con la posibilidad que detallaba uno de los representantes de los concesionarios, sino el representante del metropolitano, advirtiendo la posibilidad de que si finalmente el problema no se soluciona, pues ese servicio paralizaría en 10 días. Incluso nos dio ese plazo. El día de ayer hubo una reunión y usted lo que decía era que el metropolitano ha venido recibiendo una serie de privilegios o beneficios, digamos, en detrimento de otros operadores de transporte, como por ejemplo los que agrupa su institución. Pero hay un problema que el día de ayer por lo menos nos quedaba claro: en la medida en que no se incentive o no se concesione el transporte público en Lima, el caos va a seguir siendo el mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo garantizarle, por ejemplo, a un metropolitano que sea eficiente y que genere ingresos si, por otro lado, se está promoviendo la competencia de otras unidades de transporte como las que usted representa? La pregunta es, por ejemplo, sus unidades de transporte, ¿cuánto tiempo tienen de uso? Porque esa era otra de las inquietudes. Las unidades, se les ha dado a ustedes también un plazo para que las unidades puedan seguir operando con más tiempo de antigüedad, hasta 35 años de antigüedad. Y eso es un contrasentido claro. Correcto. Nosotros vemos casualmente, como le dije, con mucha pena, que no siempre se ha aplicado la razón. Es totalmente incoherente que el Perú mensualmente importe más de 18.000 millones de petróleo, porque no producimos la cantidad suficiente de petróleo, porque solamente producimos el 25%, y se deje de usar un combustible que el Perú tiene la capacidad instalada en Camisea para producir 40 millones de metros cúbicos diario, y solamente se consume la mitad. Si el Perú, si el Perú utilizara lo que el Perú produce como el gas, que es un combustible más limpio, habría la capacidad al 100% de poder renovar toda la flota. Pero no hay. Así es. Justamente yo quisiera manifestar que por primera vez he sentido en la actual administración, tanto de ATU como del Ministerio, la propuesta de poder incentivar el uso de tecnologías limpias como es el gas y posteriormente el bus eléctrico, que en este momento todavía no estamos en condiciones, pero le digo y le doy mi palabra, dentro de los estudios que se han realizado, el 100% de la flota se puede renovar tan solo con el ahorro del combustible, porque el gas consume menos de la mitad. Pero reconoce entonces que hay un desgaste de la flota. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que las políticas que se han dado, es incoherente que un vehículo de 30 años o de 28 o 35 años sigan circulando, pudiéndose renovar. Pero lo toda siguen esa flota. haciendo. La verdad es que no se produce esa renovación. Así es, porque las
las políticas que se han dado no han sido las correctas. Nosotros no queremos... Es una justificación esa para seguir permitiendo que las calles... Permítame, por favor. Nosotros no queremos continuar con un transporte tan mediocre, porque ¿quién se puede sentir orgulloso de un sistema tan desordenado? Nosotros hemos presentado 18 puntos que en el momento que usted lo considere le manifiesto para cómo poder renovar, no solamente con buses nuevos, porque el público no solamente quiere un bus nuevo, quiere que lo traten bien, que haya orden, que haya frecuencia, que se use la tecnología que ya existe para podernos sentir por primera vez orgullosos de un servicio de calidad. Sí creemos que esta actual administración de la presidencia de ATU ha estado actuando dentro de lo honesto, lo correcto, dentro de lo que hemos podido ver, y que realmente al querer hacer una justicia dentro de las acciones que corresponden, probablemente algunos grupos de poder... para que usted esté tan satisfecho con la ATU, la diferencia de sus colegas del Metropolitano? 3 puntos importantes. Primero, el cambio de matriz energética. Quiere decir ayudar a que usted que los vehículos, que existe inversionistas que dicen le ponemos todos los vehículos nuevos sin aporte del Estado ni un sol, simplemente dando ¿qué cosa? La estabilidad jurídica. Estabilidad jurídica significa que las autorizaciones no sean pues de año en año como se han venido dando en los últimos 20 años. El primer punto, pasar de carburantes a gas. A vehículo más limpio. El segundo, una verdadera reforma de modernización en el transporte. ¿Por qué? Porque en la actualidad puede sonar bonito la reforma del transporte, pero usted le pregunta a cualquier usuario, ¿usted está contento con una reforma que en vez de beneficiarlo lo ha perjudicado? Lógicamente no. ¿Por qué? Porque las políticas no han sido las correctas. Por ejemplo, hay un plan regulador que se quiso imponer en las gestiones anteriores que han dejado como propuesta para que se erradique a los principales operadores autorizados para privilegiar a otro sector. Eso no es correcto. Nosotros no estamos en contra. ¿Punto tercero cuál es? Ya, y el tercer punto, nosotros hemos presentado una propuesta de lo que se refiere a todo lo que es del descongestionamiento de las vías. En el momento que ustedes me permitan detallarlo, pero en sí, ¿en qué consiste? Por ejemplo, hay políticas tan equivocadas como querer formalizar el auto colectivo dentro de una capital. Y es el totalmente Congreso. Incoherente. Eso no es apto, es el Congreso, 20, ¿no? 20 autos Por un bus. transportan lo que transporta un bus. 20 autos lo ponemos uno tras otro, ocupamos 2 cuadras. Señor un bus Pareja, solamente 12 el metros. tiempo corre y yo quiero preguntarle sobre otro aspecto. Usted ha hablado de los usuarios. Correcto. Pero hay personas que no son usuarios, pero sí habitantes de la ciudad, que se ven perjudicados por el desorden en 3 aspectos. Uno, el gas, que cada vez con más frecuencia despiden los escapes de las unidades de transporte. Ha habido una decadencia, una regresión en el control de eso en la ciudad de Lima y Callao. Estamos peor que hace 2 años. Así es. Respecto de la calidad del aire como consecuencia de eso que nadie controla. Segundo lugar, el claxon. Se usa cada vez más y de manera más agresiva. Así es. Y Estresante. en tercer lugar, el respeto a la luz roja. Hay muchas unidades que se paran en luz verde esperando que cambie para ver si llegan clientes a la esquina, perturbando el tráfico. ¿Quién es responsable de que estos 3 criterios, que no afectan solamente a los que están dentro del bus, sino a toda la población, a la gente peatona que quiere cruzar, a los que viven en los barrios por donde pasan las unidades? ¿Qué puede decirnos para resolver esos 3 problemas que no afectan, repito, a los usuarios que están dentro de los buses, pero sí a toda la población de Lima y Callao? De principio, nosotros creemos que la solución es fácil, siempre y cuando haya autoridades correctas y honestas. ¿Por qué? Yo creo que a todos nosotros nos da vergüenza a veces la forma como el público es servido. Bien. Es servido. Entonces, en este caso, el poder tener autoridades honestas como la que estamos viendo actualmente en la presidencia de ATU va a permitir que haya esa renovación de flota que yo le puedo garantizar, y en el momento que usted lo considere, yo le puedo detallar los 18 puntos que hemos ido trabajando para mejorar no solamente buses nuevos, sino mejorar la calidad del servicio. Señor Pareja, le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana. Sí, tenemos información en el Congreso. Gracias por haber participado esta mañana del programa. Vamos con información desde el